Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Y bueno, hay una pregunta, ¿tienes fe? ¿Pero tu fe es real o es una fe intelectual o teórica? Y para eso voy a dejar a mi esposo para que nos hable de cómo se llama el tema de hoy y que comience saludándonos. Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y sí, efectivamente, este tema lo vamos a desarrollar un suscriptor nos lo pidió que explicáramos cómo es que funciona la fe en las religiones. Am, Sí, te- tomando en te- cuenta que el sí, cristianismo no es una religión, así es, sino es una relación que tenemos personalmente con nuestro Creador, así es. Y ¿verdad? buscando información sobre esto, la fe en otros dioses varía enormemente según la religión. Generalmente implica confianza, devoción y prácticas específicas dirigidas hacia entidades divinas o fuerzas sobrenaturales. A menudo enfocan en la búsqueda de guía, protección y bendición. Los milagros no son exclusivos del cristianismo. Existen en las otras religiones también los milagros. En la religión, bueno, no, el cristianismo no es una religión, ya lo habíamos explicado. Pero existen en la religión del catolicismo, existen los milagros, en el budismo y el islamismo también reconocen la existencia de milagros y profesan que han recibido milagros. Entonces, ahora bíblicamente, mi esposa y yo les vamos a explicar cómo es que funcionan esos milagros. Así es. Y encima de todo eso también, mm, y bueno, vamos a entender primero la fe. La fe todos la conocemos porque la fe está en Hebreos 11:1 y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En resumen, la fe es una confianza profunda y activa en Dios y sus promesas, que no necesita ser vista para ser real y que resulta en obediencia y testimonio y una relación transformada en Dios. Estoy leyendo la Reina Valera. Ah, y dice, y encima, la fe en otros dioses varía enormemente según la religión. Pero mi pregunta ahora, cómo es que las religiones hay milagros? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esa fe que hace milagros en las otras religiones? En las religiones. Si el mismo libro de Génesis nos habla de unos hechiceros, perdón, en el Éxodo, libro de Éxodo nos habla de cuando Moisés hizo milagros con su vara. También los hechiceros en Egipto, los hechiceros de Faraón, hacían lo mismo. podían hacer lo mismo, porque recordemos que los ángeles, que son creaciones, perdón, criaturas creadas por Dios, tienen poder y fuerza, tienen cierto poder y fuerza, claro, siempre está limitado, ¿verdad? Y Satanás, que era un arcángel, perdón, era un querubín, pues tenía poder y claro que da ese poder a los hechiceros para hacer ciertos milagros, ciertas manifestaciones Ujú. espirituales limitados, a diferencia de Dios que es el creador poderoso. Entonces, ¿cómo es que las religiones pueden tener milagros? Ujú. Bueno, porque te digo que hay entidades espirituales, potestades quiere decir con poder, que pueden hacerlo. Pero Perfecto. la diferencia entre esos milagros con los milagros de Dios es que esos milagros no son transformadores de vida. Efectivamente, sí. Todos los anteriores que mencionaste, los milagros de las religiones,
mas muchos otros no tienen nada que ver con el verdadero evangelio, el evangelio que proclama Pablo en Gálatas de salvación, Amén. ni con la propagación del evangelio. Cuando evaluamos cada uno y dejamos que la luz de las escrituras brille sobre él, se hace evidente que ninguno de ellos es beneficioso para el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de los milagros, sino que son bien trucos inspirados, milagros en las religiones. Son trucos, lo que ya habías mencionado, son trucos inspirados demoníacamente para confundir y seducir a las personas a creer en algo que es falso, o simplemente son historias absolutamente falsas que han sido inventadas por aquellos que ponen obstáculos en el camino de aquellos que podrían estar buscando el verdadero Dios de la Biblia. Así es. Así es. Es un poquito complicado, pero la diferencia del que está buscando verdaderamente a Dios, está buscando más allá del milagro. Porque como dije, un milagro no transforma una vida, y además Dios no pone la salvación, no la otorga a través de milagros, sino de creer en Él y llevar una vida conforme a su voluntad, una búsqueda real del Dios verdadero. Así es. Sí, según la Biblia, para ser salvo se necesita creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador, y arrepentirse de tus pecados, lo que implica un cambio de mente y vida. Confesar que Jesús como Señor, y a menudo se menciona el bautismo como un paso esencial para la remisión de pecados y recibir el Espíritu Santo. Esto como don de gracia de Dios que se recibe por fe, no por obras. Afortunadamente, la Biblia es muy clara de cómo una persona puede ser salva. O sea, no habla de que no necesitamos creer en Jesucristo, no habla de que necesitamos recibir milagros. Ya los milagros como curaciones y económicos, de salud, de toda índole, vendrían siendo como las añadiduras que habla el Señor. Tenemos que creer en el Señor primero y todo lo demás viene por añadidura. La gente que busca milagros, o las religiones que quieren atraer adeptos con milagros, con maravillas, no están buscando un cambio, no están buscando agradar al Señor. Y eso está en lo que leímos hace rato, Santiago 12, ¿qué? 12:1. Santiago 2. 2:1. Está en Santiago 2:19, sí. Sí, dice que aún los demonios creen y tiemblan cuando oyen del Señor, pero no obedecen. Pero no obedecen. O sea, saben y porque tiemblan porque conocen su final, pero no obedecen. Estamos, en este caso, la obediencia es primordial, obedecer al Señor, creer en Él y obedecerlo. Sí, fíjate, ahorita dijiste algo bien importante, y es importante, valga la redundancia, recalcarlo. Cuando lo que nos atrae a Dios, por lo que lo estamos buscando, es por un milagro, una necesidad personal que tengamos, aunque sea una necesidad, ¿cómo se dice? Buena, algo que no sea de maldad, vaya. Es una necesidad, por ejemplo, que sane a mi hijo, que sane a mi padre, no sé, un buen trabajo. Si nos estamos acercando a Dios con una necesidad por un milagro, es muy peligroso, porque entonces podemos acercarnos a abrir puertas. Pero si buscamos a Dios primeramente, como dijiste, su reino y su justicia, entonces una vida de salud, de protección, de Dios cerca de nosotros, vendrá por añadidura. O sea, por decir, los milagros que necesitamos o que queremos ver van a venir por añadidura, porque
tenemos a un Dios bueno. Pero lo que quería recalcar en esto, baby, es de que hay que tener mucho cuidado porque la misma Biblia nos habla de que existen hechiceros, ¿verdad? Como lo En mencionamos Egipto. ahorita, en Egipto se le presentaron a Moisés, que trabajaban para el faraón, para los Habla de egipcios. la hechicera también y la mujer que leía las cartas. Entonces, sí, entonces ahí voy. Entonces, Dios conociendo que el ser humano somos impresionables por hechos mágicos, por hechicerías, ¿verdad? Que de repente se presenta, somos impresionables y podemos caer en creer en eso, rendirnos a eso, porque en el pasado sucedió con Faraón, se le endureció el corazón porque veía que sus hechiceros podían hacer lo mismo que hacía Aarón y Moisés con su vara. Entonces su corazón se endurecía y decía, no, pues esto no tiene nada que ver con Dios, puede ser un hechizo simplemente, y voy a usar la palabra hechizo, hechicería, porque es la que utiliza la versión Reina Valera, la Biblia. Y fíjate cómo Dios, conociendo el peligro de eso, es en Deuteronomio 18, en el verso, a ver, déjame ponerme los lentes, en el verso 10 al 14, se los voy a leer lo que dice. Deuteronomio 18, verso 10 al 14, dice: quien practique adivinación, agorero, sortílego, que sea hechicero, encantador, adivino, mago, o que consulte a los muertos, es abominación, dice, para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Está hablando al pueblo de Israel cuando los conducía a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Dice: perfecto serás delante de Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros, adivinos, hechiceros oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Por qué el Señor le recalca esto al pueblo de Israel? Porque sabe, repito la palabra, lo impresionable que somos cuando escuchamos, cuando estamos pasando por un tiempo de angustia, de dificultad, y como humanos queremos algo rápido. Y nuestro corazón se puede volcar y aún creer y seguir a alguien que nos pueda hacer un milagro con aquella facilidad, y no viene de parte de Dios, porque como dije anteriormente, Dios lo que busca es la transformación de nuestro corazón, no nada más hacer un milagro y ya que desaparezca de mi vida, no. Y sabe muy bien la misma persona. Que los hechiceros, los hechizos, la magia y todo eso, claro que existen. ¿Por qué? Porque existe el mundo de tiniebla. Así y el Señor dice, no los consultes, no vayan a ellos porque hay peligro allí. Y como dice, pueblo mío son, yo les guardo sus vidas. Y el Señor nos los advirtió en Mateo 24:4, dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, lo que estabas diciendo, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, nos pueden engañar a mí y a ti con aquella facilidad, a los escogidos. La Biblia advierte que vendrán falsos profetas y falsos mesías que harán grandes señales y prodigios para engañar incluso a los elegidos, usando milagros y maravillas falsas, a menudo con poder satánico, especialmente antes del fin, para discernirlos
se debe juzgar por sus frutos, lo que hablamos, por sus frutos y su conducta y sus enseñanzas, que deben alinearse a la palabra de Dios, la Biblia, no por los milagros en sí mismos, ya que estos pueden ser engañosos. El Señor nos lo advierte. Entonces, para hacer un resumen, sí hay milagros y prodigios y señales fuera de la Biblia, fuera de, o sea, las religiones hacen también milagros, prodigios y señales, pero el Señor nos lo advirtió que lo íbamos a tener. Y otra prueba de que sí los hay, tengo Mateo 7, capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice, no todo, ya este está al final de los tiempos, dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios fuera, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les contestaré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjate, estas personas profetizaban en el nombre de Dios, en su nombre, y echaban fuera demonios en el nombre de Dios, y hasta hacían milagros. O sea, sí existen los milagros en las otras religiones. Pero cuando estaban frente a frente, el Señor dice, yo no los mandé a hacer eso. Wow, sí. Yo no los conozco. Ellos decían que sí lo habían hecho en el nombre de Él. Él dice, yo no los conocí. No los mandé a hacer eso. Jesús enfatiza que la fe debe ir más allá de las palabras o las declaraciones superficiales. No basta con invocar su nombre. El Señor quiere un cambio de carácter, un corazón dispuesto a obedecerle. Estas personas en estas religiones quizás hacían milagros, prodigios y señales fuera del... El Señor nunca les mandó hacer eso. Lo hacían en su nombre, pero Él no les mandó. Sabe Dios que un milagro no es lo que atrae hacia Dios. Hay excepciones, ¿verdad? Hay casos, dirá alguien, no, pues lo mío sí fue mi caso por un milagro, me acerqué a Dios, al Dios verdadero. Pues sí, pero no es la regla general con la que el Señor atrae nuestros corazones, porque Él sabe que un milagro el día de mañana se olvida ante atrae otro problema, situación difícil que estemos pasando. Puede ser que volvamos al temor otra vez y se nos olvide el milagro anterior que el Señor nos hizo, porque la Biblia habla de que el pueblo de Dios veía los milagros de Dios, Uno milagro tras milagro, Ajá. y su corazón no fue transformado. Entonces, Dios no se interesa mucho por mostrarnos el milagro, sino por atraer nuestro corazón. Así es, el criterio principal para entrar al reino de Dios es la obediencia y la práctica de su ética, tal como se enseña en el Sermón del Monte. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Se refiere a personas que realizan grandes obras religiosas o espirituales, pero sin un corazón transformado o una relación genuina con Dios. Y dice, y esta es la condena para quienes viven una fe hipócrita, haciendo obras, pero desobedeciendo la voluntad fundamental de Dios, revelando una falta de conocimiento íntimo y real de Él. Entonces, y luego aquí tengo la Biblia no nos da una lista exhaustiva de cómo detectar falsos milagros, pero sí ofrece principios para identificar a los falsos maestros y sus obras. En resumen, la Biblia llama a la vigilancia,
advirtiendo que los milagros por sí solos no son prueba de verdad. Es crucial examinar el mensaje y el carácter de quien lo realiza. Así es. Así es. Y si me preguntaras, ¿cómo sé que mi fe está puesta en el verdadero Dios o estoy creyendo simplemente en un milagro que vi, que palpé? Y bueno, ahí mi corazón quedó prendido de ese milagro y eso me llevó a creer en algo, pero no veo que mi vida se transforme. La misma palabra nos da la respuesta, la misma Biblia, y en Romanos 10:17 dice que la fe de la que está hablando el Señor Jesucristo, la fe en Dios, el creador de los cielos y la tierra, la fe verdadera dice que viene por el oír y el oír por su palabra. Si por su palabra hemos creído y se ha creado en nosotros una fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, si fue por su palabra, entonces esa misma palabra va a crear en nosotros no nada más fe, viene acompañado, es un paquete completo que viene de fe, paciencia, amor, querer oír más, conocer más de Dios. Entonces se va a distinguir mucho de una fe que nos atrajo nada más al milagro y como te digo, pero no hay cambio en mi No hay vida. cambio, nada más. Ajá. Se va a ver la diferencia. La fe activa en el verdadero Dios es constante, es progresiva, se nota. Dice la palabra en Santiago 2, el verso Santiago 2:19, que alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber qué es la fe sin obras. La fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir fe sin obras? Que la fe en el verdadero Dios es mostrable. Ya no hay temor, hay esperanza, ¿verdad? Hay confianza y se ve, se expresa la fe verdadera que produce la palabra escuchada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es expresable. Amén. Y entonces nosotros mismos vamos a saber que hemos llegado al lugar correcto, a la fe correcta, porque ha evolucionado nuestra relación con Dios. Nos ha llevado a otro nivel. Así es. Y también pues ya sabemos que el creer solamente en un milagro No es... nos lleva a depresión, nos lleva a opresión, nos lleva a esclavitud. Tenemos que estar vigilantes de qué es en lo que hemos creído, qué es en lo que hay en nuestro corazón. Así es, mi amor. Amén, así es. Pues Y despídenos. pues bueno, espero que este tema haya sido de Su mucho agrado. ayuda para Ajá. ustedes. Ha sido de verdad un placer estudiarlo, prepararlo. Hemos aprendido mucho y bueno, es un placer para nosotros compartirlo con ustedes. Gracias por acompañarnos. ¿Y cómo está tu fe? Es muy buena pregunta. Hasta luego, mi Hasta amor. luego. Que Dios los bendiga. Bye bye.